Mis queridísimas amistades de su canal, Una Pausa en la Jornada con el doctor Álvaro Niño, que soy yo. Hoy estoy aquí al lado de mi amiga, la Virgen, porque quiero contarles algo relacionado con la felicidad. Sí, con la felicidad. Pero ese algo no es para hablar propiamente de la felicidad, sino de que si existe alguna relación entre la economía, el éxito económico y la felicidad. ¿Les parece? Mire, es que yo sigo obsesionado con el tema de Chile. Yo creía que los chilenos eran felices. Yo creía que un país latinoamericano podría desarrollarse y que su población asimilara esos cambios del desarrollo, que la riqueza fuera acorde con el cambio de mentalidad hacia la abundancia, que entendieran la responsabilidad individual y el papel que el individuo juega en la generación de su propio bienestar y, sumado al propio bienestar de todos y cada uno, crear sociedades económicamente ricas. Pero es que todavía, ya ha pasado un año, en octubre, todavía me retumba, me da vueltas ver la gente quemando el metro de Santiago, cuando debían ser felices de tener metro, de poder llegar a su trabajo en pocos minutos, cómodamente sentados, limpios, seguros, sin contaminación, poder transportar a su familia. Y bueno, a mí me encantaría tener metro. Aquí no lo tenemos y no salimos a quemar todo, pero esta gente salió y lo quemó. ¿Es que acaso no existe una relación entre economía y felicidad? ¿Acaso será cierto, diga madrecita, acaso será cierto aquella parte del Sermón de la Montaña que dice: solo los pobres podrán llegar al reino de los cielos? Pues yo esa parte nunca la he entendido, ¿sí? Porque es que para mí la pobreza se parece más al infierno y no me parece, pero viendo esto, como que a ratos digo, ¿y será que yo estoy equivocado? Pero es que yo relaciono bienestar, prosperidad, abundancia, sentido del logro y éxito, que es la felicidad por ver realizados los sueños. ¿Es que acaso el Homo sapiens del siglo XXI es mucho más que un Homo laborioso económico? ¿Acaso el mercado, que es aparentemente algo que se autorregula, algo que al ser infinidad de personas cometiendo errores, a punta de ensayo y error, se van chocando como los gases, hasta que al fin encuentran un estado de equilibrio? ¿Será que el mercado no es capaz de llegar a una regulación en donde haya un equilibrio, al menos en la franja de dignidad material y humana? Viendo el vandalismo destruyendo el metro y edificios enteros y entidades bancarias y saqueando almacenes en un país que tiene los mejores índices económicos de toda la historia de Latinoamérica. En Latinoamérica, bueno, hablemos de Iberoamérica, porque al decir latino estoy metiendo a los italianos, rumanos y franceses, que no han tenido pues nada que ver con nosotros. En Iberoamérica nunca se ha visto una salida de pobreza del 52% de la población antes del año 75 al 8% al terminar el gobierno socialista de la presidenta Bachelet, de acuerdo a sus propios índices. ¿Cómo medir ese mejoramiento sin parecer un materialista? Pues no sé cómo, pero miren las estadísticas y lo que presenta el ministro de Desarrollo Económico de Michelle Bachelet, un economista laureado, premiado, que la llevan a Washington y a las grandes universidades a que presente sus informes.
Él habla de cosas tan sencillas como porcentaje de hogares que tienen refrigerador por familia. En 1970 era el 9%, hoy es el 99%. Porcentaje de familias que tienen televisor a color conectado a internet, 97%. Porcentaje de familias con agua caliente, el 80%, al menos en invierno. Porcentaje de familias que toman vacaciones, muy alto. Porcentaje de familias con automóvil en la casa, superior al 60%. Estos indicadores no se ven en ningún otro país de Latinoamérica, con porcentajes de analfabetismo del 0. Entonces, ¿por qué una sociedad que ha prosperado tanto en tan poco tiempo? Porque del año 75 aquí han pasado 35 años. Eso es muy poco hablando de las grandes transformaciones de la humanidad, pero se avanzó en estos 30 años mucho más que en los 500 años desde la conquista española. Recuerden que Chile fue el país más pobre de toda la colonia y ahora es el más rico y explotó. Entonces, estas conductas podrían caber dentro de la definición de ser humano como un ser racional y libre. Es rarísimo lo que pasó, es rarísimo, porque países que sí están bien mal con indicadores de hambre o que van para allá, como Venezuela, Argentina y Nicaragua, no se rebelan, no estallan. Es más, en Nicaragua, bien apretados, dicen que están viviendo la revolución del amor. Hablan de una fusión entre el catolicismo y el marxismo que profesan. Y su vicepresidenta, esposa del presidente Ortega, pues es casi la líder de una secta religiosa, incluso con visos de maga. Y esa gente se aguanta, no explota, y bueno, no entiendo qué pasa. Entonces me puse a tratar de buscar y encontré a dos autores que han manejado este tema. Uno, el profesor Daniel Kahneman, un economista, mentiras, se ganó el premio Nobel de Economía, pero no es economista, es psicólogo. Y en Colombia, el doctor Moisés Wasserman, que sí es economista, es un columnista, es una persona interesantísima de la Junta Directiva del Banco de la República. Pues el doctor Kahneman se ganó un premio Nobel y ha escrito un libro bien interesante. Este se ganó el premio Nobel de la Economía y muy dentro de los postulados de la escuela austríaca. La escuela austríaca es una escuela de pensamiento económico que basa sus teorías emitidas en la segunda mitad del siglo XIX en Viena, en estudios más bien sociales y analíticos y no en fórmulas matemáticas ni estadísticas. Gran diferencia con otros filósofos económicos del capitalismo que se basan mucho en fórmulas, con muchas matemáticas, muchas gráficas, pero que no fueron capaces, por más sistemas computarizados, de predecir la crisis del 2008 y cuando se presentó no pudieron predecir cómo se iba a comportar, de forma tal que la economía no es una ciencia exacta, la economía es algo bien extraño, como extraño es el Homo sapiens. Pues este señor Kahneman, siendo psicólogo y sin saber de matemáticas seguramente más que yo, que es nada, se gana el premio Nobel por un análisis muy interesante. Y fue que él, como psicólogo, mirando los comportamientos económicos, o sea, de los intercambios entre los miembros de la sociedad y los grupos sociales, se dio cuenta que necesariamente no seguían un método racional para ello. O sea, en las decisiones trascendentales que tienen que ver con nuestros intercambios, con los negocios, con los contratos que hacemos, incluso para casarnos, nosotros no usamos la mente racional, sino la mente emocional. Por eso en los momentos de agitación emocional, como lo que se vio en Chile, no primó para nada la razón, para nada. Y se confundió una relación lógica de causa-efecto
con la emocionalidad, encontrando culpables más basados en el Logan o en palabras mordaza o en cualquier tipo de manipulación populista, o espontáneamente en las masas que ya venían con el cerebro bien lavado, pero que les quedó bien sucio, y explotaron. Porque aquí se deja entrever algo, es que las masas se potencializan temores, prejuicios y condicionamientos. Y uno de esos grandes temores es el temor al despojo o la incertidumbre por el futuro. Y fue lo que pasó ahí. Tuvieron miedo de que les quitaran sus pensiones o que estas pensiones, menguadas por la desaceleración de la economía, que fue culpa de las ideas socialistas en un país capitalista con libertad de mercados, que llega y grava con impuestos del 40% a la renta de las empresas y además les quita la accesión tributaria al reinvertir sus utilidades para incrementar capital y puestos de trabajo, haciendo que ya no fueran tan atractivas, que la gente dejara de invertir, que esos capitales se fueran afuera donde rentaban o se arriesgaban con menos, y la economía se desaceleró, pero no por culpa de la apertura de mercados, no por culpa de los empresarios, por culpa del gobierno de Michelle Bachelet, con ideas socialistas en un medio capitalista que estaba funcionando y que en el mundo se consideraba un milagro económico. Esta señora vino y se tiró el milagrito. Pues es peor que el cuento de que cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, Pedro le dice, ay, pero no haga trampa que ahí hay piedra. Y dice, cállate, no me hagas el milagrito. Pues lo dañó, desaceleró la economía. Y como los fondos de pensiones eran todos privados y dependen de la rentabilidad de las inversiones financieras, en acciones, en commodities, pues al desacelerarse, bajaron las cotizaciones, bajaron los montos privados de la pensión personal y por ende cuando les tocó pensionarse el ahorro acumulado no les permitía alcanzar el sueldo al que estaban acostumbrados ni de cerca y explotaron. Entonces no se dan cuenta que por esta falta de racionalidad en la toma de decisiones importantes van a acelerar la caída al abismo al que precisamente pretendían evitar caer a toda costa. Pues bien, este señor Kahneman, el psicólogo, escribió un libro bien interesante, pero bien interesante y no es para nada complicado. Este libro se llama Pensando rápido y lento. Este es el nombre del libro en el que expone dos formas de pensamiento, dos formas de paradigma, dos formas de pensar que condicionan el actuar. El rápido, que es el emocional, y el lento, que es el racional. Y la mayoría de personas siempre estamos en un pseudo equilibrio que se puede romper fácilmente entre una modalidad y otra de pensamiento. Bueno, entonces en el sistema rápido, por el que el Homo humanus basicus emotivus reacciona, y si es provocado, pues con más intensidad, es un sistema más bien simple, es muy básico, casi que es parte del cerebro arcaico, del cerebro primate, elemental. Y es una reacción impulsiva, altamente emocional, afectivamente incluso es torpe, se equivoca con frecuencia y no responde adecuadamente con la emoción ni la intensidad adecuada ante la persona y sus circunstancias de tiempo y espacio adecuados. Entonces el resultado casi siempre es contrario a lo esperado. Digamos que el ícono de este pensamiento rápido, visceral, instintivo, emocional, es Homero Simpson. Y no hay más que decir, Homero Simpson. Pueden ser hasta graciosos, pero no muy confiables. Y el pensamiento lento es el que identifica a la otra parte del ser humano, que ya no es el Homo basicus de apetitus, sino es el Homo economicus laboriosus, es el Homo racional. Este sistema más elaborado, más de corteza cerebral, más procesado, por ende más lento en sus reacciones, digamos que es analítico. Puede llegar a ser emocionalmente frío, controlado, calculador, prudente, es racional,
evalúa cifras, datos, evidencias, y por ello frecuentemente es acertado. Y su acierto lleva a encontrar la respuesta adecuada, con la emoción adecuada, con la intensidad adecuada, ante la persona adecuada, en las condiciones de tiempo y espacio adecuados, y por ende se equivoca menos. Pero en los momentos de estrés, de agitación, pasa a un segundo plano y es aplastado por la reacción emocional, especialmente cuando de masas se trata. El ícono del pensamiento lento, racional, es el señor Spock. ¿Se acuerdan de Viaje a las Estrellas? El señor Spock, el de las orejitas. Totalmente confiable, frío, acertado. No sé qué tan divertido, ni me lo imagino en una tremenda rumba, pero para decisiones trascendentales yo preferiría estar acompañado de muchos señor Spock y no de tantos Homero Simpson, aunque para comprender los mercados hay que tomar de ambos porque están mezcladitos. Eso es lo que les quería decir acerca del trabajo del doctor Kahneman, que podría explicar lo que pasó en Chile, donde primó el Homero Simpson sobre el señor Spock. Y espero, y se lo pido aquí a la madrecita, que reflexionen y que en el momento de elegir a las personas que se van a encargar de hacer la nueva constitución, lo hagan desde el señor Spock. Porque es que pretender destruir lo que alcanzaron con tanto esfuerzo, acabar el milagro, quitándonos la ilusión a muchos otros, envalentonando a muchos Homeros ávidos de poder, que quieren hacer lo mismo en otras economías a las que no nos ha ido tan bien como a Chile, pero que intentamos enderezar, y nos van a vender de pronto la utopía tonta de los keynesianos, cuyo ejemplo típico es Argentina, en donde todo lo quieren regalado, donde quieren subsidios para todo, donde el esfuerzo privado es más bien condenado, donde se grava al que tiene ingenio y éxito, donde la economía creativa pasa a ser un peligro porque es innovadora y crítica. No, sería espantoso, pero se sienta un pésimo precedente y no quiero que eso pase en nuestra sociedad. Yo quiero para mis nietos mucho más libertad, autonomía, creatividad y por ende prosperidad. Y bueno, otra enseñanza. Yo comparé el mercado con la física de los gases. Los gases están compuestos de partículas, de moléculas, que tienen cargas eléctricas y que reaccionan a la temperatura y que están en un medio y tratan de ocupar todo el espacio que tengan, están en expansión permanente, y si se comprimen y se contienen, aumentan la presión, y al aumentar la presión aumentan las fricciones y los choques entre ellos, hasta que pasado un tiempo en condiciones estables de humedad y temperatura, es posible que alcancen un equilibrio en donde se puedan guardar. Yo pensé que el mercado funcionaba de esa manera, que al principio, cuando se hacían los cambios, iba a haber muchas fricciones, muchos choques, incluso algunos le iban a pasar muy mal, otros se iban a imponer, pero con el tiempo las fuerzas se iban equilibrando hasta que alcanzaban un equilibrio dinámico, un movimiento permanente, fluido, pero estable. Y en este momento estoy poniendo en duda mi ejemplo, porque esas moléculas no son homogéneas. Sería como mezclar más de un tipo de gases, y algunos gases serían rápidos y otros lentos, y algunos gases serían los gasecitos de Homero y otros serían los perfumados del profesor Spock. No sé si esté en lo cierto o no, porque fue que esto se me ocurrió, pero yo lo veo como lógico, y yo veo que lo que tenemos que desarrollar es inteligencia emocional, esa capacidad de reaccionar con la emoción y la intensidad correctas ante la persona y condiciones de tiempo, espacio y lugar correctos, para obtener el resultado esperado dentro de lo más adecuado posible. Esa es la inteligencia emocional, nos permite desarrollar la alteridad, la capacidad de sentir al otro, hacer amistades, mirar el mundo en común,
tener sentido de pertenencia, destino compartido, ser mejores seres sociales sin perder la individualidad, porque lo que nos hace especiales y únicos es que nosotros no somos iguales a ningún otro, todos somos diferentes, nosotros no somos abejas, tampoco hormigas, que sí trabajan mucho, viven en comunidades, hacen grandes construcciones y tienen una productividad elevada, pero no creo que tengan la libertad de cambiar de oficio. No me imagino a una obrera que quiera hacer zángano, ¿sí? Y algunos que quisieran ser reinas y comerse el néctar especial, pues no sé, nosotros no somos homogenizados, nosotros somos diferentes y en la diferencia es que está el valor, y los productos y los servicios que dependan de cada uno de nosotros tienen que ser distintos, diferenciarse por el estilo, por la amabilidad, por el servicio, conservando las características que ya son comunes de calidad total y precio bajo. Bueno, ese es el mensaje de hoy. Espero que lo de los chilenos nos sirva de ejemplo a todos, que no nos vaya a pasar acá y que mis amigos chilenos entiendan a tiempo, antes de elegir populistas que van a querer modificar toda la Constitución buscando una aparente igualdad que no existe, confundiendo equidad y dignidad de lo básico con igualdad que se basa más en un criterio antibiológico, antieconómico, donde prima la envidia y el resentimiento, y eso no puede ser posible. Lo importante es que todos vivamos bien, que nuestra dignidad esté garantizada, que nuestra economía sea la economía de la felicidad, pero que no nos moleste si hay otro que tiene más, ya sea porque tuvo más ingenio, porque tuvo más suerte, porque fue más constante y persistente, o porque sabía hacer las cosas mejor. ¿Qué importa que él tenga más si a mí no me falta nada? Ese es el mensaje. Les deseo un resto de día verdaderamente económico, laborioso, inteligente, racional y por sobre todo tremendamente feliz. Si les gustó esto, por favor háganme feliz a mí también. Suscríbanse al canal. Necesito llegar a 10,000 suscriptores para que Google me empiece a ayudar. Y lo voy a conseguir. Y lo voy a conseguir por medio del servicio amable y desinteresado hacia todos ustedes. Les deseo felicidad, abundancia, dicha y salud. Y visiten cuando puedan al MUCAF, Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, el primer museo de cambio climático de Sudamérica. Que sean muy felices. Los quiero mucho. Oh.